Bien, buen día o buenas noches. Ahora comenzamos las clases de sistema reproductor femenino. Cosas para tener en cuenta en este sistema. Todas las gráficas de hormonas, sean del nivel que sean, eh, digamos, hipotalámicas, hipofisarias anteriores o de la gónada misma, es decir, del ovario, van a tener niveles variables durante lo que se llama el ciclo menstrual. En ciclos de promedio 28 días de duración, los niveles hormonales van a ir subiendo y bajando, porque estas hormonas están controlando con estas subidas y bajadas del nivel en sangre el proceso de ovogénesis, pero en el caso de la mujer se agrega que además de la gametogénesis, el ciclo controla las variaciones que sigue el útero preparándose para anidar el embrión y desechando esos tejidos preparados para un embarazo potencial en el caso de que ese embarazo no haya ocurrido. A su vez, el órgano de cópula, que en este caso es la vagina, también tiene cambios en la mucosa, justamente siguiendo también los cambios uterinos y los cambios ováricos en la formación de óvulos. Porque todo esto implica también un cambio en la fertilidad a lo largo del ciclo, es decir, presencia del óvulo fértil, que son escasas 48 horas en el ciclo, con también la aceptación, en principio, del varón para la cópula en el periodo fértil o alrededor también de ese periodo fértil en escasos días, eh, lo cual es una base conductual, digamos, de líbido, deseo sexual, aceptación de la cópula, que en el caso de los humanos está, por supuesto, absolutamente pintado, modificado por, bueno, cuestiones culturales, cuestiones también de prejuicio cultural, cuestiones sociales, mandatos familiares y un largo etcétera, que hacen que en el humano, así como puede haber casos donde prácticamente la libido no exista y no haya aceptación de la cópula, como una aceptación de la actividad sexual con cópula durante todo el ciclo, prácticamente sin distinción durante las etapas de este ciclo. Bueno, estas hormonas entonces en la mujer están generando un ciclo que se puede dividir básicamente en tres etapas principales con una cuarta que sería la etapa del flujo menstrual, pero que está ocurriendo dentro de una de las tres anteriores. Por eso, en realidad, dividimos el ciclo en tres etapas principales. Y también, como en el caso que hemos descrito, para los varones, también vamos a observar la presencia entonces primero de los órganos principales, tanto externos como internos en el caso de la mujer. Bueno, en la presentación de Silverton tenemos las estructuras reproductivas femeninas presentadas como externas e internas, como hicimos o vimos para el caso del varón. Muy bien, las estructuras reproductivas internas. Obviamente las gónadas, los ovarios, que son órganos pares, muy pequeñitos, de escasos centímetros de largo. Estos están, bueno, tienen ligamentos que los mantienen suspendidos y ligados a las trompas de falopio y la pared uterina. En realidad no están unidos los ovarios, digo, por conductos o conectados al útero y a las trompas.
de manera tal que los podemos sospechar como suspendidos, digamos, en la cavidad peritoneal, pero orientados hacia las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio sí, internamente, como son conductos o tubos, digamos, por eso también se le dice el órgano tubario, y son pares también, están sí conectados con la cavidad uterina, o sea, que la luz de las trompas se conectan con la luz del útero o matriz. Se divide a las trompas de Falopio en 3 tercios: el tercio proximal, que sería el proximal al útero, medio, y tercio superior. El tercio superior tiene el infundíbulo, que es, digamos, un ensanchamiento en forma de embudo, pero este embudo es muy particular porque tiene como extensiones largas, que son las fimbrias, y como todos estos órganos son internos, no voluntarios, su musculatura es lisa. Y este músculo está con contracciones propias del músculo liso, es decir, suaves, con tono, sostenidas, pero esos movimientos en las fimbrias existen, sobre todo en el momento de la ovulación, porque en el momento de la ovulación justamente se va a romper un folículo ovárico maduro y va a liberar líquido, algunas gotas de sangre, el líquido folicular y el óvulo con sus protecciones, y estas fimbrias del infundíbulo van a hacer una especie de movimiento para atraer al óvulo y hacerlo ingresar a la cavidad tubaria. Un óvulo que ha ingresado a la trompa de Falopio, entonces lo hace por el tercio superior o distal, y justamente en este tercio debe ser interceptado por un espermatozoide para ser fecundado. Si no ocurre esto, que va a ser un periodo ventana de 48 horas, ese óvulo va a pasar a ser inhábil, no viable, y va a ser reabsorbido, digamos, en la cavidad tubaria sin avanzar. Si ese óvulo es efectivamente interceptado en el tercio superior y se forma el cigoto diploide, el nuevo ser humano, digamos, esa célula pluripotencial que es el cigoto, es decir, que puede dar muchas células, todo el organismo luego, entonces va a avanzar por la trompa de Falopio y aproximadamente en el día 6º o 7º tiene que haber ingresado a la cavidad uterina, siempre rotando, adhiriéndose a las mucosas, de tal manera que no queda absolutamente suelto, y adherirse a la mucosa del útero matriz, que es el endometrio. Bien, entonces, tenemos que las trompas tienen una mucosa con un epitelio ciliado, de manera que baten y llevan, hacen rotar y van llevando al óvulo en principio, y luego, si hubo fecundación, al cigoto, hacia la cavidad uterina. Y también tienen movimientos de tipo onda que van ayudando también a esto. La matriz o útero también tiene su mucosa interna, que es el endometrio, que es la única capa que en realidad va a proliferar, a hacerse de un mayor espesor durante el ciclo, y luego ser eliminado, no la base de las células basales, que van a permanecer para generar de nuevo el crecimiento de ese endometrio, pero ese endometrio, de no haber fecundación, es decir, un embrión que se implante, orade y se meta dentro de esta mucosa, se va a deciduar, es decir, se va a dejar caer, se va a dejar de sostener y va a caer en forma de un flujo menstrual que en principio va a caer
hacia el cérvix, que es esta parte, el cuello uterino, y va a ir acumulándose en el cérvix y alternativamente la apertura o dilatación del cuello uterino va a hacer que ese flujo menstrual caiga a la cavidad vaginal y por la cavidad vaginal y el meato o orificio vaginal al exterior. Si hubo fecundación en el tercio superior, es decir, que un embrión viene en crecimiento y rotando y en el día sexto o séptimo se implanta en el endometrio, entonces todo el juego hormonal va a hacer que el endometrio, en vez de desiduarse o caer, se sostenga y nutra a este embrión y entonces por el contrario se va a sostener el endometrio, se va a hacer muy profuso, muy irrigado y se va a detener por ello el flujo menstrual. Luego del endometrio, este órgano tiene una pared bastante gruesa de miometrio, o sea, musculatura lisa, abundante, o miometrio. Este músculo es el responsable de, en principio, las contracciones que mueven al útero para justamente ayudar a desiduar ese endometrio durante la menstruación. Muy importante es aquí la musculatura que hay en el cérvix o cuello del útero, porque cuando esta musculatura hace el trabajo de contracción-relajación, es cuando dilata el orificio, que es muy pequeño, del cérvix, y permite la salida del flujo menstrual, pero también se puede, digamos, cerrar, ¿sí? O contraer, que es el estado tónico, digamos, con el cual pasa la mayoría del ciclo. Recordemos que si hay fecundación y acá hay un embrión implantado, entonces va a crecer y se va a convertir luego en un feto de gran tamaño. El útero tiene unos escasos centímetros del tamaño de un puño, se podría decir, o un poquito más, y va a crecer permitiendo la existencia de un feto que es de gran tamaño. Así que, bueno, aumenta de tamaño varias veces durante un embarazo. Pero el feto va a tener que salir en el momento del parto por el canal de parto justamente, que es dilatar todo el cuello del útero para pasar en principio la cabeza del feto, que es la de mayor tamaño, dilatar también la vagina y luego dilatar la apertura vaginal para salir al exterior. Lo que quiero decir es que este cuello también va a comenzar su dilatación cuando el feto a término coloque su cabeza, que va a haber dilatado esta zona, y entonces se observa cómo la apertura de ese cuello va generando la dilatación por la presencia de la cabeza del feto. Y eso es lo que se mide, se mide, se observa en el momento en que la mujer ha comenzado el trabajo de parto, para saber en qué etapa de la colocación de la cabeza del feto dilatando el cuello del útero está. Bueno, finalmente, por fuera, por supuesto, de estas capas musculares, tanto en el útero, en la vagina como en la trompa, siempre va a haber un conectivo, una capa serosa importante que trae vasos sanguíneos y se lleva, por supuesto, arterias y venas, llevándose la circulación venosa y trayendo la arterial, y los nervios del simpático parasimpático, es decir, del vegetativo, que controlan estas contracciones y secreciones glandulares, porque hay glándulas también en todo el sistema. Bueno, lo mismo se observa aquí en la vagina. Bueno, en vista sagital, en un corte para ver estos órganos internos, vamos a observar que
uno de los ovarios del costado o lateral que corresponda, las trompas, que en este caso nos estarían viendo solamente un inicio, y se observa al útero en antero-versoflexión. ¿Qué quiere decir? Que el útero, que es, ya vimos, musculoso y con, bueno, una porción más abultada arriba, que sería esta, y la parte del cérvix, más de menor diámetro, se encuentra girado hacia adelante. Entonces, diríamos que los ovarios y las trompas ingresan al útero por anterior, que sería la parte de arriba del útero, que está mirando hacia adelante. Y el cérvix, el cuello, está mirando hacia el fondo de la vagina y entonces sobresale en ella. Entonces uno puede decir que si está la vagina, el cuello del útero irrumpe y deja entonces el fondo del saco de Douglas alrededor de ese cuello. Y entonces todo esto sería la cavidad vaginal, ¿sí? Con el meato vaginal, y entonces durante la cópula el órgano peniano debe introducirse y dilatar la vagina, y normalmente descarga en la eyaculación el semen bañando toda esta zona en donde el útero se coloca un poco más recto, por decirlo así. Por debajo del útero, si ustedes se fijan, está la vejiga urinaria, con la uretra y el meato urinario, que está muy cerca del meato vaginal. Esto es lo que hace que cuando va creciendo el feto y el tamaño del útero, además de que sale la pancita, por supuesto, va a presionar sobre la vejiga. Por eso es que también las embarazadas necesitan hacer miccionar con mucha más frecuencia que cuando no están embarazadas. Bueno, entonces, bueno, y también es importante que ustedes vean los huesos de la sínfisis púbica, o sea, los dos pubis que se deben encontrar en la zona central, con una sínfisis cartilaginosa ahí, que sería lo que se ha cortado y que tiene cierta elasticidad en algunas mujeres más, en otras menos, para permitir el paso del feto en el momento del parto. Bueno, es de notar entonces que en la mujer están muy cerca la uretra, por donde se orina, el meato vaginal, por donde sale el flujo menstrual, se copula, etc. Y algo más atrás, pero también bastante cerca, el ano. Esto es importante también por la cuestión de las contaminaciones que hay cruzadas entre microorganismos fecales con la microbiota vaginal normal que debe existir y por supuesto la urinaria. Entonces, volviendo a algo que es muy del secundario, pero que vale la pena decirlo, entonces todo el conjunto de genitales externos constituyen la vulva. El canal o conducto final de salida de los gametos, que para el varón era la salida del semen, que era la uretra, acá ocurre lo mismo, también para el varón es la uretra, para la mujer es el canal uretral para la orina, y separado el canal vaginal para la cópula. Y en los genitales externos, en la vulva, que está mal aquí, debe decirlo acá, incluyen el clítoris, los labios mayores y menores y el himen. Bueno, acá está una mujer en la posición en que se hace, bueno, la observación en la camilla de los genitales externos. Entonces, todo el conjunto corresponde a los órganos genitales externos o vulva. El monte de Venus es esta prominencia que hay anterior de la vulva, que está sobre los pubis,
y que tiene algo de tejido graso y cubierto también por el vello púbico como alrededor de la vulva y en los labios mayores. Los labios mayores son más carnosos, con más constitución lípida, tienen vello púbico, los labios internos son más finos, no tienen vello y ambos pares de labios están rodeando a esta zona, ¿sí? Que contiene justamente a los orificios, el orificio uretral, el orificio meato vaginal, y que en la mayoría de las mujeres que no han tenido su debut sexual o primera cópula, hay una pequeña membrana que está recubriendo la vagina, o sea, el orificio vaginal, y que cuando existe en la primera cópula con con la penetración del pene en la vagina, se desgarra produciendo a veces algo de dolor o una sensación de ardor o dolor. No es digamos, el 100% de los casos que exista esta membrana llamada himen, como tampoco es garantía de que el himen roto sea prueba de una primera relación sexual, porque puede desgarrarse con algunas otras actividades que no necesariamente son la cópula. Por otro lado, y por el contrario, algunas mujeres permanecen con el himen o lo reparan, tampoco siendo indicador de que no han tenido cópula. Bueno, la proximidad entonces de estos, de la apertura de estos conductos, incluyendo a uno que no pertenece a este sistema ni es de la vulva, que es el ano, es lo que hace que deba preservarse o, digamos, que debe haber una educación sanitaria sexual en este aspecto para la mujer para evitar las contaminaciones e infecciones urinarias, vaginales y demás. Bien. Además, protegido por los labios anterior, existe la estructura del clítoris, pero el clítoris es un órgano que tiene un glande, que sería el equivalente al glande del pene, obviamente mucho más pequeño, pero también se continúa con dos ramificaciones internas mucho más grandes que lo observable o palpable del clítoris. Así que es un órgano mucho más grande de lo que parece y mucho más semejante a el glande y los cuerpos cavernosos del pene. Es decir, hay una estructura glande con dos ramas importantes en ambos sexos. Aquí los labios están protegiendo al glande del clítoris, que normalmente permanece retraído y cubierto por los labios, y que en el momento de la excitación sexual, estos labios que se hinchan también, y se hincha también de sangre el clítoris, aparece y se desenfunda, digamos, de los labios, haciéndose visible. Muy bien. En los órganos internos, entonces repasando, están los ovarios, las trompas de falopio, el infundíbulo y las fimbrias, y en el útero el cérvix, y para destacar dentro de sus paredes el endometrio, el miometrio y por supuesto una capa serosa conectivo con más o menos tejido adiposo, vasos y nervios. Bien, ahora primero vamos a hablar de las gónadas, ¿sí? Las estructuras y cómo ciclan en la gónada, en el ovario, para luego pasar a
el ciclo uterino, vaginal y las hormonas. Bien, en primer lugar, ¿qué vamos a decir de este ovario? En primer lugar, nos vamos a ubicar. Hemos dicho que en el caso de la mujer no se forman cientos de miles de óvulos y se liberan al exterior. Dijimos que en el caso de la hembra se produce casi exquisitamente de todas las células germinales que hay en la corteza del ovario, ovogonias, se van a activar, digamos, en un ciclo de 28 días, al inicio de este ciclo podríamos decir, se activan algunas pocas de ellas, comienzan este desarrollo de especializarse, digamos, en ovocito 1, ovocito 2, con las meiosis. Luego la mayoría de ellas se van a perder en este desarrollo y va a quedar una desarrollándose en una estructura de células en forma de folículo que la van a anidar, nutrir, darle señales, sostenerla para que se convierta, como había ocurrido en los varones, de espermatocito 1, 2, espermátide a espermatozoide maduro, algo similar va a ocurrir acá. Estas células del folículo, no es un túbulo ahora, es un folículo, van a hacer que este ovocito, ¿sí? Ovocito 2, ya vamos a ver por qué, termine convirtiéndose en un óvulo inmaduro y termine siendo un óvulo maduro que puede salir del folículo, o sea, del ovario, y entrar en la trompa. Por lo tanto, no es como el varón que había un túbulo seminífero siempre igual, que con las hormonas fabricando, digamos, nuevos espermatozoides. No. Acá, en el ovario va a haber una estructura que va a ser un futuro foliculito que va a crecer, va a tener adentro este ovocito secundario, terminando sus meiosis, convirtiéndolo entonces el folículo también crece, cambia, y dentro cambia hasta óvulo el ovocito. Por lo tanto, el folículo crece, cambia, libera el óvulo y luego tiene que continuar, aunque ya no esté el óvulo, tiene que continuar preparando al órgano que debe recibir al óvulo, si fue fecundado, que es el endometrio uterino. Y esto es lo que determina las etapas ováricas. Primero vamos a estudiarlo en ovario. La primera etapa del ovario va a ser, tenemos unas celulitas apenas rodeando a un ovocito dentro. Crece el folículo, se desarrolla el folículo para, en su interior, desarrollar al ovocito secundario que se transforme prácticamente o casi ya en un óvulo. Cuando termina todo este desarrollo folicular, el folículo está tan grande, lleno de líquido y a presión, que va a estallar en la ovulación, liberando ¿a quién? Al que ahora va a ser un óvulo. Hasta acá entonces fue una etapa folicular, de desarrollo o crecimiento folicular, que implicó que adentro el ovocito secundario se transformó en óvulo, y que los otros tres, que eran los corpúsculos polares, van a acompañar al óvulo, pero se van a desintegrar y perder. El momento en que ese folículo estalla y libera al óvulo, con sus células acompañantes, ya veremos, es la ovulación. Terminó la etapa folicular, ovulación. Y luego viene la etapa en donde este folículo se dedica a liberar hormonas que sostengan al endometrio, que no se caiga, no se deshidrate en el útero. Esta etapa está preparando al útero para gestar. Si hubo
fecundación. Entonces esta etapa ya no es la folicular, sino que es una etapa progestacional. Está sosteniendo el endometrio del útero que no se decidue, por si en vez de un óvulo que se va a perder, hay un cigoto, un embrión que va a llegar a ese útero. Entonces nos queda claro, hay una etapa folicular que va a ser crecimiento del folículo, madurando al ovocito secundario, y que la palabra nos está diciendo que va a estar dominada, manejados esos folículos por una hormona que ya conocemos, que es la FSH, folículo estimulante. La otra etapa es la ovulación, que va a estar dada por un alto nivel de FSH y la aparición un día antes del fenómeno de la ovulación de la luteinizante. O sea que cuando la mujer ovula fue porque ya traía FSH alta y aparece un pico de un aumento, una aparición repentina de LH o luteinizante que hace que el folículo se llene de líquido folicular y estalle. El día anterior a la ovulación hay un pico de LH, se rompe el folículo y se produce la ovulación. ¿Qué ocurre luego? Que el folículo, que estaba lleno de células y líquido, ahora rompió su pared, liberó al óvulo y a su líquido, y entonces se cicatriza la pared del ovario rota a nivel del folículo, y las células foliculares cambian y ahora se dedican a liberar hormonas que sostengan al endometrio desarrollado en el útero. Etapa sostenida por un alto nivel de LH o luteinizante hipofisaria. La FSH después de la ovulación viene en caída, porque no vamos a hacer que crezcan nuevos folículos hasta que terminemos este ciclo de ver si este óvulo ha sido fecundado y el embrión llega al endometrio del útero. Entonces, ahora sí completamos las etapas. Solo estoy diciendo las 3 etapas con las hormonas hipofisarias. Comienza creciendo un folículo porque aparece un aumento de FSH hipofisaria, que estimula, folículo estimulante, el crecimiento del folículo, haciendo también madurar el ovocito secundario, terminando su meiosis 2 para convertirse en óvulo. Cuando hipófisis libere un pico de LH el día anterior a la ovulación, hace que este folículo estalle en el día siguiente en la ovulación, o sea que hay FSH y LH altas. Al romperse y salir el óvulo, el folículo ahora se cicatriza y entonces la FSH cae. LH queda alta y estimula ahora a esta estructura que va a ser el cuerpo lúteo, o sea, el folículo vacío de óvulo se transforma ahora en lo que cicatrizado en el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo sigue estimulado por luteinizante. La luteinizante sigue en esta etapa alta estimulando a este cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, ¿qué hace? Ya no tiene óvulo, nada adentro. Lo que hace es liberar hormonas que sostengan progestacionalmente, o sea, preparando para la gestación al endometrio en el útero. Estamos, entonces, 3 etapas y solo hemos dicho las hormonas hipofisarias o gonadotrofinas que controlan estas 3 etapas en el ovario. Vamos a ver entonces cómo ocurre esto en el ovario. Esto está mostrándonos un corte
del ovario, en donde se ve claramente que hay una zona medular, que obviamente tiene un montón de células del estroma ovárico, y vasos sanguíneos, y nervios, y demás. Y una corteza en donde están ocurriendo los eventos que vamos a especificar ahora. Todas estas estructuras que están acá graficadas están ordenadas de una manera especial, en donde en el ovario real están todas mezcladas. Acá están como ordenadas en el tiempo para que lo entendamos mejor. Vamos a comenzar por aquí. Cuando esta dama, mujer, era un embrión dentro del útero de su mamá, en las primeras etapas de su desarrollo, células germinales se quedaron en la corteza de este ovario embrionario y luego pasaron a integrar la corteza. Cuando integraron la corteza, esas ovogonias se rodearon de una capita de células que las van como a nutrir, cuidar, etcétera, que son las células foliculares. ¿Cuántas capas tiene el folículo acá? Una. Entonces se llama folículo primario. Quiero decir que entonces toda embrión femenino, feto femenino, bebé femenino, tiene en los ovarios folículos primarios, que tienen que tener adentro al producto de la primera meiosis, digamos, ocurrida en estas células ovogonias. O sea que ya, en realidad, un embrión femenino ya no tiene ovogonias en realidad, sino que tiene ovocitos, que han detenido la meiosis, la pararon. Se quedaron detenidos en meiosis 2 como ovocitos secundarios. Repito, un embrión de mujer ya tiene adentro, en sus futuros ovarios, folículos primarios, y adentro las ovogonias ya habían empezado a dar ovocitos primarios y secundarios, ya habían empezado la meiosis y algo, una señal, los detuvo allí. Y quedan en la bebé, en la niña, hasta que esta niña se desarrolle, quedan así, los ovocitos secundarios parados en meiosis sin terminarla. Recién, cuando esta niña en la pubertad empiece el desarrollo, algunos de estos foliculitos primarios van a empezar a ser estimulados por la FSH hipofisaria y van a comenzar a hacer otra capa de células, folículo secundario, otra capa, folículo terciario, y así desarrollando a lo largo de más o menos unos 13 días el desarrollo de algunos de los folículos ováricos. Uno va a continuar con el desarrollo hasta folículo maduro y los otros se van a perder. Este fenómeno, impulsado por la FSH hipofisaria, desarrolla entonces las células foliculares en capas, y cuando el folículo ya está tipo día 10, 11, por ahí, de estimulación, se empieza a cargar de líquido folicular, empieza a quedar aislado el ovocito o la ovocita, como le dicen también, con unas células especiales de estas que la van a acompañar, continúa acumulándose líquido, ya es un folículo casi maduro, las células foliculares se dividen en dos capas que se llaman tecas, la ovocita queda aislada en un cúmulo de células foliculares que la acompañan, y en este momento crucial, cuando hayan transcurrido 13 días aproximadamente, va a aparecer la luteinizante, y la luteinizante va a hacer que se cargue de mucho más líquido el folículo maduro y rompa la pared adelgazada del ovario, porque se va acercando la corteza a la superficie, y se rompa la pared liberando al ovocito que ahora termina la meiosis 2, dejando los últimos cuerpos polares y ahora convirtiéndose en óvulo.
Esto es perfecto porque en el momento en que haya que entrar en la trompa de Falopio no puede ser todavía ovocito sin terminar la meiosis, ni tampoco puede ser un óvulo ya viejo. Entonces, en el momento de la ovulación, LH hace romper el folículo, pero también terminar la meiosis 2, que aparezca el óvulo y sea el óvulo el que es liberado en este momento. Que ahora entonces entra por las fimbrias a la porción tubal. Mientras las células foliculares que formaban la pared del folículo, ahora con el pico de LH y la LH alta, reciben un switch, un cambio en los genes, de manera tal que si antes estaban produciendo secreciones, ahora van a cambiar de secreción y van a transformarse en lo que se llama el cuerpo lúteo. Lúteo porque se lo ve luminoso, transparente y lleno de líquido, o cuerpo amarillo también llamado, porque toma esa coloración. Bien, voy a explicar qué pasó en la primera etapa dominada por la FSH hipofisaria. Se desarrolló el folículo y las células foliculares eran poquitas, un poquito más, muchas, muchísimas. Las células foliculares, por la FSH, sintetizan y liberan las hormonas femeninas o estrógenos. Y el principal es el estradiol. Entonces, cuando iniciamos acá y contamos si esto es el primer día de un ciclo, casi no hay estrógeno o hay muy bajo. En el día 2, 3, 4 aumentan los estrógenos porque aumentaron las células foliculares. Luego aumentan más y obviamente el día 13, 14, el día de la ovulación, hay mucho estrógeno. Además, si recuerdan, el estrógeno hacía retroalimentación positiva sobre FSH. Entonces, más estrógeno, más hacen que hipófisis le libere FSH y ese FSH más estimula a las células foliculares. Entonces, cada vez hay más FSH y cada vez hay más estrógenos, hasta el día de la ovulación. Por lo tanto, en los primeros días que apareció FSH, aumentó el estrógeno, aumentó FSH, aumentó el estrógeno, aumentó. Entonces, no me confundan hormona hipofisaria que está controlando el ovario con las hormonas que está liberando este propio ovario, que son los estrógenos. ¿Sí? Día 14 de este supuesto ciclo se produce la ovulación. Entonces, ya no hay más óvulo y se switchea, cambia el gen activado de estas células foliculares, que ahora en vez de activarse, que sinteticen y liberen las hormonas lipídicas llamadas estrógenos, cambien a cuerpo lúteo y liberen progesterona, cambiando entonces la etapa. La progesterona ovárica va a ser la que sostenga el endometrio en el útero. Entonces, ¿qué hicieron en la primera etapa los estrógenos liberados por el ovario? Bueno, salieron del ovario y fueron a hacer en el útero que crezca el endometrio, prolifere. Entonces, cuando ovulamos, se supone que entonces el endometrio está proliferado, gordito, esperando a un posible embrión. Y luego, con la progesterona del cuerpo lúteo, sostenemos y sostenemos a ese endometrio para que no caiga ni desigual. ¿Y cuánto esperamos? Bueno, calculemos. Si en el día 14 se ovula y el óvulo en la trompa puede estar 48 horas, o sea, 2 días, es viable para ser fecundado, tenemos 2 días para ser fecundado. Tiene que ir hacia el útero por todo el resto de la trompa y dijimos que en total el día 7 tiene que anidar en el útero. O
sacando los 2 días que hemos contado al principio, 5 más para llegar al útero. Entonces, desde el día 14 que se ovula y 7 más o menos el día 21 del ciclo, tiene que haber llegado el embrión al útero. Y si esto ocurre, habrá alguna señal que le diga a hipófisis que sostenga LH para estimular a este cuerpo lúteo amarillo y entonces este siga liberando progesterona. ¿Por qué? Porque esa progesterona va a llegar al útero a sostener que no se nos caiga el endometrio porque ahora hay un embrión. Eso ocurre cuando haya embarazo. Entonces, cuando haya embarazo, va a haber endometrio intacto en el útero porque la progesterona lo va a sostener. ¿Quién libera esta progesterona? El cuerpo lúteo o amarillo del ovario. ¿Y por qué el cuerpo lúteo sigue ahí? Porque hay una LH hipofisaria que lo está estimulando, estimulando positivamente para que las células sigan ahí con los progestágenos para sostener el embrión. Lamentablemente, o por suerte, depende del caso, esto no ocurre todos los meses. Lo que ocurre en la mayoría de los ciclos femeninos es que no hay embarazo. Entonces se ovula, el folículo roto se convierte en cuerpo lúteo, la LH lo sostiene, pero aproximadamente, digamos, en lo que sería el día 23, como no hay señal de que haya un embrión en el útero, LH cae, entonces cuerpo lúteo deja de tener trofismo o estimulación y se degenera y se convierte en un cuerpo albicans, que es como una masita blanca cicatrizal en el ovario. Por lo tanto, al no haber progesterona o caer el nivel de progesterona, el endometrio del útero, como todos los ciclos, no tiene una hormona que le diga que permanezca allí y entonces se decide en forma de menstruación. Mientras eso ocurre, FSH comenzó a elevarse nuevamente, a estimular folículos y a comenzar la etapa folicular nuevamente. Entonces, les decía, estas estructuras están muchas y mezcladas en la corteza del ovario, esto es solo para que haya un ordenamiento. Si atendemos a las estructuras del ovario, entonces voy a ir a esta gráfica. Si atendemos al ciclo solo mirando esta parte que está aquí al medio, que son las estructuras ováricas, entonces veremos al ciclo como fases del ciclo en lo que sería el ovario. El ciclo ovárico entonces sería un folículo primario, secundario, terciario, en maduración, células foliculares cada vez con más capas, dividiéndose luego en 2 capas otecas, produciendo, ¿qué hormona? Estrógeno, madurando al ovocito, liberando el óvulo en el periodo de la ovulación, convirtiéndose las células foliculares en ahora un cuerpo lúteo amarillo. El cuerpo lúteo amarillo continúa y secreta la hormona ovárica progesterona, sosteniendo el endometrio del útero, y si no hay embarazo, degenerando en un cuerpo albicans. Si hay embarazo, este continúa bien trófico, bien gordito, bien grande y sigue liberando progesterona durante 3 meses para sostener el embrión en el útero, función que después va a ser reemplazada por la placenta. Bien. Atención y no confundir. Si yo digo ahora, en función de estas estructuras, digamos cuáles son las hormonas hipofisiarias, ¿qué hormonas hipofisiarias hay cuando madura el folículo? Etapa folicular.
o fase folicular. Bueno, FSH. FSH está altita, es la que está en celeste. Y justamente crece bastante en el día anterior a la ovulación. Un pico de FSH. ¿Y cuándo cae la FSH? A posterior de la ovulación, para dejar de estimular a un folículo que ya deja de ser folículo. Caen sus niveles hasta que llega a los niveles llamados basales. ¿Cuándo? Cuando, bueno, termina toda esta etapa de progestágenos o lútea. Y comienzan a generarse, porque no ha habido embarazo, los nuevos folículos. Entonces comienza a elevarse en la fase final, digamos, de la fase lútea, para aparecer alta, estimulando los folículos nuevamente en la folicular. Bien. ¿Dónde aparece LH? LH durante el desarrollo folicular está bajita, bajita, bajita. ¿Cuándo aparece fuerte como un pico liberado por la hipófisis? El día 13, el día anterior a la ovulación. Pico de LH hace estallar al folículo en la ovulación. Cae a posterior de la ovulación, pero queda más alta que la FSH porque está sosteniendo ¿a quién? Al cuerpo lúteo. La luteinizante sostiene, además de la ovulación, sostiene al cuerpo lúteo. ¿Sí? Y queda baja, queda, digamos, alta en ese estado y vuelve a subir recién en el pico el día 13 del próximo ciclo. Ahora bien, el ovario también sintetiza y libera hormonas. Entonces, ¿qué liberaba los folículos de las foliculares? El estrógeno, el estradiol. Entonces, como el folículo es chiquitito, el estrógeno está bajo, está en rojo acá. Como el folículo crece, aumenta el estrógeno. Pero como hay más estrógeno y hace retroalimentación positiva sobre hipófisis para que libere más FSH, crece mucho, mucho, mucho por la retroalimentación positiva el estrógeno liberado por las foliculares hasta que se produce la ovulación. Entonces, como estas células cambian de secretoras de estrógeno a secretoras de progestágenos, entonces el estrógeno cae bastante abruptamente mientras sube ¿quién? La línea negra, que es la progesterona. La progesterona acá había estado basal nada, porque no había cuerpo lúteo. Acá se incrementa con el cambio a cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo sostiene progestágenos altos, que van a seguir altos si hay embarazo. Pero si no hay embarazo, va a ir a cuerpo albicans y la progesterona caerá. Y entonces, miren bien la gráfica de estrógenos aumentando abruptamente hacia ovulación y cayendo. Y progestágenos en la etapa de los folículos baja, creciendo mucho en cuerpo lúteo y sosteniéndose si hay embarazo y cayendo en la mayoría de los ciclos donde no hay embarazo. Mientras tanto, la inhibina, que era la ovárica que frena el proceso, digamos, de los folículos, está baja, pero inhibiendo a FSH que no vaya a aparecer estimular nuevos folículos durante la ovulación. Y luego hace otro pico inhibiendo mucho más al fenómeno de la etapa folicular porque está esperando, por decirlo así, a ver si hay embarazo. Bien, entonces todo esto está relacionado. Hipófisis estimulando ovario y hormonas ováricas dependiendo justamente de este ciclo que están guiando las hormonas hipofisarias. Pero el ciclo está acompañado por los cambios del endometrio uterino. ¿Cómo son en el endometrio uterino estas fases? Si ustedes ven acá, dice ciclo uterino,
fases del ciclo uterino y temperatura de base corporal. Empecemos por aquí. En el endometrio uterino hay células basales de la mucosa que proliferan y generan muchas células endometriales, y entre esa mucosa que se genera cada vez más alta y más alta, también se generan estas glándulas espiraladas y mucho capilar sanguíneo. ¿Qué ocurre entonces? En la fase proliferativa el endometrio crece en alto, y en la fase secretoria genera muchas más glándulas capilares sanguíneos que están destinados a nutrir al posible embrión. Entonces el endometrio pasa por la fase proliferativa y secretoria. ¿A quién corresponde la fase proliferativa? A la fase donde lleguen estrógenos al útero, y los estrógenos corresponden o aumentan a la fase folicular del ovario. O sea que esta proliferativa uterina correspondería a la folicular del ovario. La fase secretoria es la que recibe al posible embrión. Quiere decir que esto lo está sosteniendo la progesterona, y la progesterona corresponde a la fase lútea del ovario. Finalmente, si hay embarazo, la fase secretoria se prolonga, el cuerpo lúteo continúa 3 meses en el ovario allí, y la progesterona sigue circulando en sangre. En la mayoría de los ciclos, acá no hay un embrión anidado en el útero, por lo tanto, el cuerpo lúteo desaparece y por lo tanto cae la progesterona. Y la progesterona es la que sostiene a este endometrio secretor. Al caer la progesterona, porque no hubo embarazo, este endometrio decidua y cae en lo que sería esta, que es la etapa menstrual, de la menstruación. Y mientras la menstruación no ocurre, o sea, degradándose todo el endometrio que no sean las células basales, comenzó el crecimiento de los folículos en el ovario nuevamente, iniciando la fase proliferativa casi, la fase folicular en el ovario, cuando todavía estamos en la menstruación en el útero. Bueno, y finalmente esta gráfica dice que la temperatura corporal basal, que normalmente promedio entre la mayoría de las mujeres y varones también, es de 36,5 grados centígrados, en las mujeres tiene una variación que es que baja durante el día que ocurre la ovulación, se verifica un descenso de esa temperatura corporal en medio grado más o menos, y luego una elevación de esta temperatura corporal basal a cerca de 37 grados, sostenido en toda la etapa que sería secretoria para el útero y progestacional para el ovario. ¿Por qué? Porque la hormona que eleva la temperatura corporal basal es la progesterona. Por lo tanto, sería la segunda etapa luego de la ovulación. Y este descenso, el día que la temperatura corporal a la mañana, apenas se despierta la mujer, desciende, se toma como un indicador del día ovulatorio. Y luego, para corroborarlo, se mide y se sostiene esta temperatura, verificando que son esos primeros 2 o 3 días luego de la ovulación, días de fertilidad. Bueno, y acá tienen todos los gráficos para seguir cómo ciclan las hormonas hipofisarias, las estructuras ováricas secretoras de estrógenos y de progesterona, las hormonas ováricas liberadas a la sangre y el mismo ciclo con sus fases, pero denominadas
algo distinto para seguir el ciclo uterino o endometrial. Bueno, entonces hasta acá hemos visto cómo ciclan estas estructuras ováricas con las gonadotrofinas hipofisarias, que por supuesto están controladas por la GnRH hipotalámica. Esto va a ocurrir una vez producido el desarrollo sexual, y cómo entonces el ovario contribuye con sus hormonas esteroides sexuales en este ciclo. En el varón eran constantes las hormonas testiculares esteroides, acá ciclan, ¿sí? A veces se encuentran altas las dos, y luego hay etapas muy propias de cada uno, como la fase la fase folicular, que es dominio de la FSH y que en el ovario produce estrógeno, mientras que luego de la ovulación es el dominio de los progestágenos o la progesterona. Muy bien, en la próxima continuamos con la segunda y última parte de este reproductor femenino.